Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ana Pérez y soy la responsable de contratación pública y project manager en Eurosol. Buenos días. Nada, antes de comenzar quiero agradecer la presencia de las autoridades y entidades que hoy nos acompañan. Don Jesús Coslado, director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, buenos días, y don Javier Luengo, director general de FEVAL. Así como a los representantes de la Universidad de Extremadura, consultoras, empresas innovadoras y hubs tecnológicos de esta comunidad. Es un placer daros la bienvenida a la jornada de Extremadura PYME Digital, digitalización práctica con herramientas clave y casos de éxito, centrada en explorar el impacto real de la digitalización en la PYME extremeña, poner en valor las herramientas digitales accesibles y adaptadas a las PYME y compartir experiencias de éxito y las necesidades que están todavía por resolver. En este contexto, el CEDETIC organiza esta jornada con una propuesta que combina el debate, la demostración y las conexiones. El programa incluirá un espacio de networking centrado en herramientas de productividad y soluciones basadas en inteligencia artificial y una mesa redonda sobre necesidades reales de digitalización de las pymes extremeñas. El enfoque es claro, facilitar una visión útil, práctica y cercana para abordar la digitalización desde la realidad diaria de las pymes. Hoy contaremos con voces expertas del ámbito institucional, empresarial y académico que nos ayudarán a comprender no solo el potencial, sino también los desafíos de nuestras pymes. Comenzamos con la apertura institucional. Para ello damos la palabra a Javier Luengo, director general de FEVAL. Hola, buenos días. Yo soy Javier Luengo, soy el director general de FEVAL, Institución Federal de Extremadura. Bienvenidos a todos. Nosotros como entidad colaboradora con la Dirección General pues desarrollamos este tipo de jornadas desde el CEDETIC y desde Tribunal TES, que son programas que impulsa la Dirección General y en los cuales nosotros colaboramos para darle un poco la viabilidad a estos actos. Todos somos conscientes de la importancia que la transformación digital tiene en las empresas y en las empresas extremeñas y bueno, lo que eso influye en sus procesos productivos y en su adaptación a los cambios del mercado. Como les digo, nosotros nuestro papel en esta cuestión es simplemente desarrollar las jornadas. Ya les digo, nosotros somos entidad colaboradora de la Dirección General y de esa forma bueno, pues estamos a su disposición para este tipo de proyectos o otros que nos quieran comentar. Y bueno, pues nada, le doy el paso a mi compañero Jesús, al director general, y él responderá. Gracias Ana, también a ti. Y nada, pues bienvenidos todos a estas jornadas en el cual vamos a hablar de inteligencia artificial y de digitalización. Quería primero pues agradecer la presentación de Javier desde FEVAL y desde CEDETIC, que nos ayudan tanto en la consolidación de todo lo que es el tejido tecnológico de nuestra comunidad autónoma. Esto tiene que ir a más, tiene que seguir creciendo y estas jornadas pues tienen que ser mucho más grandes y mucho más multitudinarias de lo que hoy tenemos aquí. Y esa es la meta que nos vamos a marcar la Dirección General de Digitalización y CEDETIC de aquí al próximo año, al 2026. Quería agradecer también la presencia de los compañeros de la Dirección General de Digitalización, a las personas que están aquí hoy de Computaes. Vamos a tener a Javier de Computaes que va a moderar una de las mesas en la cual se va a hablar de inteligencia artificial, la parte de networking. Os invito a que seáis lo más participativos posibles en esta jornada, porque no se hacen con ánimo de daros a conocer tecnología, que también, sino con el ánimo de conocer las necesidades de las pymes extremeñas para que nosotros podamos aplicar todo ese conocimiento que nos transmitáis en futuras convocatorias o, me refiero a convocatorias de ayuda, o en futuras sesiones de formación que os puedan hacer falta con los mejores especialistas que tengamos a la mano para que vengan a hablaros de tecnología.
Quería también comentaros la importancia que está teniendo la inteligencia artificial en el desarrollo de las empresas, ya no solamente a nivel mundial, sino también en nuestro ámbito, en el ámbito extremeño, donde ya se está empezando a ver. Ayer asistí, por ejemplo, a la convocatoria en Atalaya de startups para ser mentorizadas de cara al futuro, y estamos empezando a ver aplicaciones en el sector agroalimentario y agroindustrial de forma muy importante y que permiten mejorar de forma, como decía, muy significativa la productividad de las empresas, ahorrando costes y mejorando sus capacidades de generar productos de forma más rápida y mejores productos de los que podíamos elaborar hasta ahora. Ayer estuve viendo, de hecho, una startup de aquí de Extremadura que está desarrollando a través de inteligencia artificial un sistema que se basa en la sensorización del campo y que es un sistema que es capaz de aprender en base a los parámetros que va recogiendo del campo y la productividad de las cosechas posteriores y los datos que se le van incorporando a esa cadena de información en cuanto a pues, tratamientos fitosanitarios que se han puesto en marcha, tipos de abonos que se han utilizado, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que el mundo está cambiando y el que no se suba al mundo de la tecnología y de la digitalización y también de la inteligencia artificial, pues no conseguirá estar al día y pues no ganará la batalla empresarial que es un reto que se nos viene ahora. Y por último, quería comentaros que estamos ya con el decreto de ayudas a inteligencia artificial publicado en el portal de transparencia, que no en el DOE todavía para solicitar las ayudas, pero eso significa que en breves días, calculo que no tardará mucho, pasará a aprobación a Consejo de Gobierno ese borrador, que ahora es un borrador en el portal de transparencia que podéis consultarlo todos en la web de transparencia de la Junta de Extremadura, y una vez pase por Consejo de Gobierno su posterior e inmediata publicación en el DOE para que podáis solicitar esas ayudas que vienen con una intensidad del 85% y con proyectos que pueden llegar hasta los 100.000 euros de inversión, con lo cual son bastante atractivas, cogen todo lo que es la gama de soluciones de inteligencia artificial y os animo a que solicitéis esas ayudas. También ayer pasó por el Consejo de Gobierno, si hay aquí alguna gran empresa, ya sabéis que sacamos las ayudas para pymes, sacamos las ayudas para géneros digitales que también iban para pymes, sacamos las de economía plateada que iban también dirigidas a pymes que desarrollasen proyectos tecnológicos en municipios, y ahora tocaba el sacar un decreto también para grandes empresas, que es el que pasó ayer por el Consejo de Gobierno y que en breves días estará publicado en el DOE. Por si os interesa, o incluso por si prestáis servicios a grandes empresas y que queréis pues, vender productos a través de ese decreto a grandes empresas, pues lo tenéis a vuestro alcance. Yo por mi parte nada más, invitaros a que participéis, como decía antes, en esta sesión y que aportéis vuestro conocimiento, que es muy importante para nosotros, y nos deis ideas. Al final esto se construye entre todos y, como decía, ese conocimiento que nos trasladéis lo aplicaremos al trabajo que desarrollemos a lo largo del año 2026. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias tanto a Jesús como a Javier. A continuación abriremos el primer espacio de debate centrado en el impacto que la inteligencia artificial tiene sobre la competitividad y el crecimiento de las pymes en Extremadura y cómo esta herramienta puede impulsar la transformación digital. Analizaremos de qué forma la IA está ayudando a transformar el emprendimiento regional, qué oportunidades ya se están aprovechando y qué retos siguen presentes, tanto desde el punto de vista tecnológico, social y económico. Nos acompañan en esta mesa de debate don Luis Rodríguez, CBO de Garoma, Javier Gómez, CEO y fundador de Sinergia, Emilio Ortiz, CEO de Kinética, Isabel Ramos, CEO de Visionaria,
y don Ángel Gómez Casillón, CEO de Legna. La mesa estará moderada por don Javier Corral, Project and Communication Manager de la Fundación ComputaEx, al que le cedo la palabra. Por favor, podéis seguir pasando. Muy buenos días. Buenos días. Como comentaba Ana, yo soy Javier Corral, soy el jefe de proyectos del Centro de Supercomputación de Extremadura. ComputaEx es un centro público dependiente de la Junta de Extremadura y básicamente lo que ofrecemos son servicios, infraestructuras principalmente relacionadas con la supercomputación, con High Performance Computing, computación de alto rendimiento y con distintas tecnologías, como digo, inherentes a este tipo de servicios y de infraestructuras. Sobre todo tenemos un equipo de investigación muy interdisciplinar y entre nuestras líneas principales pues se destaca, aparte de tener cuántica, supercomputación, como no podía ser de otro modo, también tenemos la línea de investigación en inteligencia artificial, que es particularmente la que yo dirijo. Nosotros no solamente damos servicios a las empresas que necesitan nuestras infraestructuras, sino que además nosotros lideramos y colaboramos en proyectos principalmente de investigación. Y como no podía ser de otro modo, muchos de esos proyectos pues son colaboraciones públicas o privadas con empresas principalmente de la región. Entonces, si os parece bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es, yo ya me he presentado, el objetivo es que ellos os conozcan un poquito a cada uno de vosotros y que pues en 3-4 minutitos pues nos contéis un poco en qué consiste vuestro trabajo, quiénes sois, en qué consiste vuestro trabajo y demás, y bueno, pues ya pasaremos después a formular una serie de preguntas al respecto. ¿Comienzas tú, Ángel, si te parece bien? Buenos días, yo soy Ángel Gómez, CEO de Legna, una consultora boutique startup innovadora creada aquí en Extremadura, en Badajoz, y nos dedicamos, somos expertos principalmente en inteligencia artificial transaccional. Hemos creado un producto, estamos muy orientados a producto y tenemos también bastante vínculo con la parte de cuántica, es decir, el mundo cuántico, y lo estamos tratando de hacer converger. Entonces, nuestro producto principal, por ser rápido y que entendamos todos, es inteligencia artificial transaccional, que se basa en que acerca a las empresas la inteligencia artificial con una plataforma bastante compleja técnicamente, pero muy sencilla de uso para ellos, y hay muchísimos casos de uso, que es donde acercamos a esto a las empresas, y un audio por WhatsApp, los usuarios mandan un audio por WhatsApp y eso consigue que se haga una transacción en un sistema, un pedido, crear un pedido, conectar con dispositivos inteligentes o cualquier tipo de caso de uso relacionado. Entonces el WhatsApp ahora mismo es lo que todo el mundo entiende, la inteligencia artificial cuesta entenderla para las empresas, pero estamos en ese camino para hacerla universalizar un poco esto y aplicar luego tecnologías que luego comentaremos un poco más en detalle, pero bastante interesantes y complejas. Estamos en una época para los que somos tecnológicos muy interesante. Y eso es lo que hacemos nosotros. Llevamos un largo recorrido detrás. La startup es innovadora, pero es de hace 6 meses, pero nosotros llevamos un recorrido de más de 20 años en el sector de tecnología. Y eso es un poco lo que hacemos. Muchas gracias, Ángel. Isabel. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Yo soy Isabel Ramos, soy economista y consultora de estrategias de negocio y de inteligencia artificial. Mi misión, digamos, es ayudar a las empresas a que reduzcan esa incertidumbre, sobre todo basadas en datos, y con estrategias de negocio, sobre todo amplificadas con la inteligencia artificial. Yo he estado viviendo en diferentes países, en Estados Unidos, en Irlanda, en México, en Guatemala y en diferentes lugares aquí de España, ¿no? Y al final eso me ha dado también esa visión más amplificada o esa relatividad de los mercados, o sobre todo también del entendimiento, ¿no?, de las personas, o esa inteligencia cultural. Y desde hace casi ya 2 años volví a Extremadura a fundar Visionaria, donde pues nuestra misión es apoyar a las empresas, bueno, sobre todo a los empresarios y empresarias, a que hagan lo que mejor saben hacer dentro de su expertise, mientras nosotros pues le aportamos ese valor desde las consultorías de estrategias de negocio, transformación digital e inteligencia artificial. Realmente la inteligencia artificial pues sí, sigue sonando muy sexy, ¿no? Es decir, el
todo el mundo quiere aplicar inteligencia artificial, pero tenemos que tener la realidad de que las pymes, que son el 98% del tejido empresarial, no están en ese punto todavía, ¿no? Entonces nosotros trabajamos desde el nivel en el que lleguen a estar una empresa, desde ese desarrollo de una página web o una estrategia de marketing digital para posicionarlo digitalmente, aplicando o maximizando con inteligencia artificial, o ya siguiendo a hacer un desarrollo más de lo que puede ser un agente inteligente de inteligencia artificial que te pueda apoyar a hacer presupuestos o licitaciones, ¿no? en este caso. Pero claro, partimos desde ese punto de nivel de lo que es la necesidad del negocio, ¿no? Y nosotros trabajamos desde esa detección de necesidades, el desarrollo y el plan de acción tecnológica, todo el seguimiento y sobre todo esa formación y capacitación también del equipo, porque esa cultura y gestión del cambio es muy importante dentro de la empresa, ¿no? De trabajar también que puedan, sobre todo esas aplicaciones o de transformación digital, un software común o ya un modelo de inteligencia artificial que pueda ser realmente útil para las personas que están dentro del ecosistema de negocio. Y nada, estoy a disposición, por supuesto, para seguir amplificando esa mente en la pequeña y mediana empresa. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues soy Luis Rodríguez, soy CBO, director de desarrollo de negocio de Daroma Innovation. Daroma Innovation es una empresa tecnológica. Estamos en línea con los compañeros que han hablado hasta ahora. La diferencia es que nosotros nacimos como una consultora que ha trabajado con más de 300 pymes en Extremadura y Castilla y León. ¿Qué significa eso? Cuando trabajas con las pymes, en Extremadura serían unas 150 aproximadamente. Cuando trabajas la consultoría en digitalización, lo que absorbe son las necesidades de la pyme exactamente, de lo que versa la segunda mesa redonda de hoy. Y lo que ocurrió es que básicamente esas necesidades que estaban en la rama de consultoría y teoría nos solicitaban, nos pedían, nos invitaban a ofrecerles soluciones. Al final terminabas ofreciendo soluciones de terceros, soluciones no integradas, etcétera. Y de ahí nació la spin-off de esa consultora, que es Daroma Innovation, que es pura tecnología y puro producto. También nosotros hemos decidido ir por la rama de producto específico y específico para la pequeña, mediana empresa y microempresa, por supuesto, también. En este momento, Daroma Innovation ha absorbido a la consultora, dado el crecimiento que ha tenido, y otros temas más. Y hemos fundamentado nuestro destino a corto plazo al menos en un producto que es nombrado Olawi, que es una gestora, una herramienta para integrar las diferentes inteligencias artificiales que hay en el mercado y facilitar a la pyme y a las empresas que no tienen por qué ser tecnológicos, como decía el primer ponente, no tienen por qué conocer tecnología, no tienen por qué, necesitan soluciones con los medios que hay hoy en día. Entonces, Olawi es una herramienta que eliges la IA que necesitas según los casos, que compartes asistentes, prompts, etcétera, etcétera. Está totalmente adaptada a la pyme para que pueda tener sus soluciones ahí. Además, soluciones concretas. No ahonda en automatizaciones, porque la herramienta en sí ya tiene su propia automatización detrás. Sí ahonda en la simplicidad de crear asistentes para el día a día. Casos de uso por doquier es lo que más nos piden habitualmente. Herramientas SaaS, igual que la próxima que lanzaremos en diciembre, de cálculo de retorno de la inversión de forma automática, también con una herramienta específica para ello, no financiera, genérica. Y con esta herramienta lo que alcanzamos es por la satisfacción de la pyme, que necesita algo sencillo para su día a día y para sus diferentes áreas y departamentos. En resumen. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por venir a todos. Yo soy Javier, CEO y cofundador de Sinergia. Es una consultoría como una más que han dicho, y nosotros nos posicionamos en la parte tecnológica a nivel de acompañamiento. Sí que detectamos la necesidad de cada cliente, detectamos la necesidad de la pyme, de ese crecimiento controlado que deben tener y apoyado con tecnología, pero nosotros nos queremos posicionar en un lado, intentando aportar a medida que ellos van caminando cuál es la solución que mejor les solventa el problema que tienen en ese momento. A partir de aquí detectamos una necesidad común en todas las empresas, y es la toma de decisiones. Una cosa tan básica y tan absurda como decir que una empresa es buena porque toma buenas decisiones, o le va bien porque toma buenas decisiones. A partir de aquí sacamos un producto, que a día de hoy es una startup,
que nos presentamos el potencial digital hace poco, que se llama Syner Control. Es nuestro foco principal a día de hoy y Syner Control está enfocado en que las empresas puedan tomar decisiones de una manera más ágil y más eficiente, basada en datos. ¿Qué significa esto? Realmente nosotros lo que proporcionamos a la empresa es una capa de inteligencia artificial que le permitimos desde cualquier tecnología que usen dentro de la empresa, su ERP, su sistema de gestión empresarial, su CRM, que es su gestión de clientes, si utilizan una bandeja de correo como Gmail o Outlook o incluso Google Analytics. Cualquier herramienta que usen le dotamos de inteligencia artificial en la cual somos capaces de capturar el dato y poder acceder a él de una manera mucho más ágil. ¿Cómo? Bien con un dashboard o con un panel de control y a través del lenguaje natural. Es como si tuviesen su propia IA dentro de su empresa cruzando datos. Esto permite a las empresas tomar decisiones en función al momento. Pues le puedes preguntar que te haga una previsión de ventas o que te diga, que te calcule los impuestos del mes o incluso que te dé consejos de cómo cerrar más clientes, porque va teniendo todos los datos desde el marketing, las ventas y la facturación. Entonces, bueno, ese es nuestro producto estrella y por ahí queremos enfocarnos. Muchas gracias, Javier. ¿Emilio? Bueno, yo soy Emilio Ortiz de Kinetica. Kinetica se fundó en 2009, es una empresa que tiene ya 15 años. Nos dedicamos básicamente a la transformación digital con proyectos llave en mano, desde el desarrollo, porque principalmente somos programadores los que estamos dentro de la empresa, desde el desarrollo de las herramientas a medida que nos piden nuestros clientes hasta la instalación en servidores que nosotros mismos podemos gestionar o el despliegue en soluciones nube como pueden ser AWS o competidores similares, ¿vale? También ofrecemos el soporte de esas herramientas y el mantenimiento a lo largo de la vida del producto, ¿vale? Y la evolución de las mismas. ¿Cómo estamos integrando la IA en nuestro proceso día a día? Bueno, pues nosotros venimos ya os digo, venimos de hace 15 años, cuando prácticamente se codificaba, digamos, Apple. Hemos pasado por la etapa de los frameworks, de añadir capas que facilitan esa programación, y ahora estamos en la época de la IA, donde nos facilita muchísimo el trabajo del día a día porque nos permite completar tareas mucho más rápido. ¿Cómo se lo facilita a nuestros clientes? Pues la IA ha democratizado mucho más el acceso que tienen nuestros clientes a herramientas o a procesos que antes no podían tener. Como un ejemplo, una pyme o incluso un autónomo con 1 o 2 empleados que tiene que clasificar 10 o 12.000 productos con palabras clave, pues antes tenía que contratar a un tercero, un servicio, un producto tal. Ahora con la IA podemos conectarlo a la API de OpenAI y de DeepSeek o de cualquiera de estas y decirle, oye, por cada producto que te pase, pásame 10 palabras clave. Y directamente esos 10.000 productos en cuestión de horas los tiene procesados y etiquetados con palabras clave a un coste ridículo. ¿Vale? Es simplemente un ejemplo de cómo la IA puede usarse en empresas grandes, como lo están usando a día de hoy, hasta un autónomo pequeñito. Entonces, bueno, básicamente nosotros en nuestro día a día lo utilizamos para programar y para integrar productos de clientes con API o con modelos propios. Muchas gracias, Emilio. Es evidente, como comentábamos, el salto que ha dado la inteligencia artificial en los últimos años. Nosotros, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, sobre todo con nuestras tecnologías, principalmente cuando trabajamos con las administraciones públicas y demás, de cara a las empresas, era intentar reducir esa brecha tecnológica entre lo que es realmente los servicios, las tecnologías, valga la redundancia, que nosotros ofrecemos, con respecto a lo que es el día a día de las pymes. Es decir, nos encontramos con empresas que estaban realmente ya muy digitalizadas o que estaban realizando una importante labor de transformación digital. Pero, sin embargo, otras, cuando escuchaban hablar de supercomputación, cuando escuchaban hablar de computación cuántica, como luego mencionaremos brevemente también, por ejemplo, con Ángel, en realidad les sonaba algo muy lejano de lo que era su día a día, ¿no? Al final la empresa funcionaba, seguían adelante, entonces no veían esa necesidad de esa transformación digital, no eran conscientes de que realmente, pues, bueno, sus competidores ya empezaban a llevarles ventaja en este sentido.
Nosotros en el centro empezamos a trabajar con inteligencia artificial hace varios años y sobre todo notamos, como decía, un salto bastante importante en el momento en el que empiezan a estallar aplicaciones como ChatGPT, de OpenAI, como Gemini en Google y demás, y entonces parece que el día a día de la gente de las pequeñas y medianas empresas parece que empieza a ser más cercano a ese tipo de tecnología. Sin embargo, lo comentaba antes Isabel, todavía entendemos que hay una serie de barreras a las que nos tenemos que enfrentar de cara a convencer a la sociedad de que realmente la inteligencia artificial pues, puede ayudarle, como comentaba también Javier, en la toma de decisiones. ¿Cuáles pensáis que son esas primeras barreras que tenemos que solucionar con respecto a vuestros clientes en este caso? Yo creo que es un concepto muy clave, aunque la inteligencia artificial es una tecnología nueva y todos nos subimos a ese barco y tal, al final lo que hay que resolver son los problemas, entender los problemas que tiene el cliente y a partir de entenderlos puedes acompañarle para hacerle sencillo esa solución, porque el cliente no va a entender la inteligencia artificial en general, ni le interesa resolver su problema y le interesa que le cueste poco resolverlo. Y eso creo que la principal barrera es que lo entiendan, hacerlo entendible y hacer algo realmente que entiendan los números. Nosotros nos hemos enfrentado, por ejemplo, inteligencia artificial se habla mucho de los tokens, de los costes, que es una de las cosas que las empresas, cualquier empresario, lo primero que nos salta a la cabeza es el coste, ¿dónde está? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué pasa aquí? Pues eso hay que hacerles entender eso, es decir, oye, tú tienes una plataforma, esta plataforma con lenguaje natural te va a permitir mandar un audio de WhatsApp y grabar un pedido, como han comentado los compañeros, o cualquiera de las situaciones que tenemos, o mejorar las decisiones, o acompañarte en determinadas cosas, y esto tienes que saber lo que te cuesta. Y si le dices, te cuesta 20.000 tokens, es una conversación, dice, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué me estás contando? Entonces nosotros hemos establecido también un sistema para hacerles entender y que tengan tranquilidad para poder sentir que están acompañados en ese camino de la IA, con un caso de uso primero, con un proceso de 3 meses de integración, con costes claros, con una plataforma que controlas, que no te hace preso tecnológicamente, que eso es uno de los problemas que mucha gente tiene, que todo el mundo está, y que nos anticipamos a situaciones que pueden pasar dentro en enero ya han salido noticias, esto de la IA fluctúa mucho, y la gente bajar esa incertidumbre y que entiendan las cosas, y acompañarles. Yo creo que esa es la clave, porque al final debajo de todo esto está el problema a resolver. Y el problema a resolver nunca va a cambiar, ese es el foco que todos tenemos que saber, el saber de negocio y cómo funciona, y aplicar esa tecnología para hacerlo. Entonces, nuestro caso, por lo menos, es que la gente se agarra a la IA porque es lo que hay ahora y no entiende bien lo que es. Y lo que hay que hacer es explicárselo tanto, darle tranquilidad y darle transparencia en costes y en no preso tecnológico, por nuestra parte. Sí, exacto, estoy completamente de acuerdo con vosotros dos. Al final, los dashboards, ¿no?, que también estás ahí desarrollando ya más implicando inteligencia artificial, los tradicionales, pues sí, te dan unas métricas, ¿no?, en tu software, que sí, el top vendedor, ingresos, etcétera, pero al final esos datos te dan el qué y no el porqué de esas métricas interconectarlas, ¿no? Entonces ese desarrollo con la inteligencia artificial ahora mismo ya sí es posible, pero sigue habiendo ahí un gap, ¿no?, una gran diferencia entre el mundo tecnológico, el mundo del dato, los matemáticos, ¿no?, el desarrollo, como ahí bien dices, que estás tú más en ese mundo con la computación, y el de entendimiento del negocio, ¿no? Ahí es verdad que muchas veces la propia necesidad del negocio, traducirlo a una persona que es data science, ¿no?, que es más enfocado a matemáticos, muchas veces ahí es donde está la mayor dificultad de posibles desarrollos. Y luego es verdad que muchas veces las empresas, claro, de lo que bebe todo un sistema de inteligencia artificial, si nos imaginamos un coche de carreras, ¿no?, es decir, para un sistema de inteligencia artificial, la gasolina son los datos, ¿no?, y necesitamos una gasolina de buena calidad. Entonces hay datos estructurados, no estructurados, y esa es sobre todo también la mayor, el primer paso, ¿no?, para poder llegar a entender y poder desarrollar ya todo lo que es una estructura de inteligencia artificial. Y yo diría que sí, que es ese match entre el desarrollo del dato y el entendimiento de negocio la mayor barrera. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos cuando viene una empresa
bueno, pues a trabajar con nosotros. Como digo, nosotros desde un punto de vista muy de investigación y mucho más alejado, digamos, desde del punto de vista a lo mejor más empresarial o de desarrollo como podéis tener vosotros. Pero uno de los principales problemas es que últimamente todo el mundo ha empezado a apreciar el valor de sus datos, que era una cosa que antes parecía que por lo menos no sabían sacarle a lo mejor tanto rendimiento. Pero el problema es que, como comenta Isabel, muchas veces desconocen cuál es la calidad de sus datos. En unos casos es la calidad, en otros casos además es el volumen de datos. Muchas veces aparecen con pocas variables, con pocas tuplas, a lo mejor los números muy reducidos, a lo mejor para ellos. Nosotros que trabajamos, por ejemplo, en el ámbito de la biotecnología aplicada a ciencia de la salud, a lo mejor trabajamos con médicos y para ellos 200 pacientes es un dato muy elevado. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen que irles convenciendo uno a uno para sacar toda esa información y luego poder inferir resultados. En el caso de las empresas nos sucede un poco lo mismo. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito agropecuario tenemos empresas en las que tienen, por ejemplo, pues multitud de datos, multitud de variables, pero luego a lo mejor la calidad no es adecuada o no se remontan a varios años como necesitamos y demás. En este sentido, ¿cómo veis este tipo de problemas? Es decir, ¿qué es lo primero que os suele suceder cuando empezáis a trabajar con empresas que por primera vez empiezan a realizar esa digitalización, ese aprovechamiento de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son vuestras recomendaciones? ¿Cómo soléis enfrentaros a ese primer momento en el cual la empresa empieza a trabajar con vosotros? Bueno, por aportar algo diferencial, porque yo creo que coincidimos un poco en la problemática que existe, el gap que existe entre el mercado y la tecnología. Existe un gap enorme actualmente, estamos en tiempos exponenciales. Por aportar algo nuevo sería, llevamos 2 años trabajando con pymes y digitalización y todavía no se entiende la diferencia entre inteligencia artificial y automatización. Y hay una gran diferencia. Es decir, el otro día en una feria de Madrid, que nos invitó la Comunidad de Madrid a exponer y a dar una charla, vino un caballero, típica pyme, en este caso menor de 10 empleados, 6 empleados, que quería automatizar sus procesos de facturación, envío de correos. Muy sencillo, muy sencillito. Pero decía, ¿y tu herramienta lo hace? Yo, no, caballero, la herramienta Olawi lo que hace es poner a su disposición las IAs del mercado para que con sus asistentes pueda solucionar problemas concretos. Y lo que es la automatización está detrás de la herramienta. Entonces, lo que este caballero quería es automatizar procesos. Y eso no es IA. La IA es parte de esa automatización, pero solo una parte. Es decir, cuando nuestros productos, cuando se ven nuestros productos, lo que se ve es pues, una interfaz de usuario, etcétera, etcétera, pero detrás sí tienen sistemas de automatización. Y son cosas diferentes, ¿por qué? Porque mi producto lo compras por 30 euros al mes, pero la automatización ya es otra cosa. Ahí es un producto, proyecto. Estamos hablando probablemente de miles de euros, ¿vale? Es diferente. Entonces, por aportar y concluir, la diferencia entre automatizar y usar la IA. La IA se utiliza para muchos temas y te lo resuelve directamente, pero si quieres automatizar, la IA es una parte de ello. Solamente nosotros conectamos y tenemos los conectores con N8N, que es el sistema que utilizamos con OpenAI, con Gemini, con Perplexity, con todos, porque ofrecemos todos. Pero es por detrás donde está. Entonces, la pyme tiene que entender que automatizar no es lo mismo que usar la inteligencia artificial, que puede estar incluido. Porque es la diferencia entre gastarse 30, 50 o 70 euros al mes y gastarse miles de euros en un proyecto. Y yo, por lo menos en los 2 años que llevamos, es algo que todavía no logran entender. Tenemos un pequeño truco, que es buscar un término medio y dar herramientas por un coste razonable y hacerle también la automatización. Pero bueno, eso ya es forma de captar al cliente. Esa diferencia es lo que quería aportar. ¿Cómo lo hacéis vosotros, Javier? Pues mira, nosotros aparte de todos esos problemas que habéis dicho, que desde luego son presentes y todos los tenemos en la cabeza, para mí hay otro mucho más importante y es el flujo de trabajo. Es decir, yo vengo caliente esta semana, si te soy sincero, vengo de 4 consultorías donde me llaman y me dicen, oye, quiero implantar IA. ¿Pero por qué quieres? No, porque me han dicho que la IA está de moda y quiero ponerla y mi negocio está creciendo y necesito IA. ¿Vale? ¿Dónde la queremos poner? En la empresa. Ostras, en la empresa. Pero es que la IA no se puede poner en una empresa así como así. Y te pones a investigar, te pones a ver lo que hay dentro de la empresa
Y hay muchos, de hecho ha habido de esta semana, ¿por qué te digo calientes? Porque de esos 4 hay 2 con los cuales no voy a trabajar. Y no voy a trabajar por una sencilla razón. No tienen organizada la empresa, no tienen unos flujos de trabajo definidos. Le falta mucha cosa que no tiene nada que ver con IA para que la IA de verdad aporte valor. Creo que ahí hay problemas de flujo de trabajo y organización interna de departamentos y de procesos, que para mí la IA el 80% es proceso y el 20% es el modelo que elijamos. Pero si no tenemos claro ese tipo de actuaciones que hacen las personas, la IA no va a aportar valor. Creo que la IA aporta valor y no hace nada distinto a lo que hace una persona. ¿Qué pasa? Lo hace mucho más rápido, de una manera mucho más eficiente y por consecuencia con menores costes, aunque inicialmente, como decía el compañero, haya que hacerle entender que es una inversión y no un coste lo que están poniendo. Entonces, para mí el principal problema que me encuentro en las consultorías es la falta de un proceso definido y claro para después implantar una solución necesaria. Emilio. Pues nosotros lo que vemos con el tema de los datos en las empresas, sobre todo en empresas grandes, es que aunque tengan software definido para sus tareas diarias, como puede ser un ERP, en estructuras grandes, estoy hablando de empresas de 250 empleados, una cosa así, esas mismas personas extraen datos de los ERP para poder hacer su trabajo diario. ¿Y dónde lo llevan? Lo llevan a un Excel, lo llevan a una base de datos personal, lo llevan a un Word, y con eso se montan sus propias mini aplicaciones, que después extraer datos de ahí es prácticamente imposible, por lo menos no que sea imposible, sino que es un trabajo laborioso, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con plantas termosolares, que tienen una plantilla bastante grande, que tienen una parte de datos automatizados porque van en el DCS de control de la planta, es decir, datos de generación de energía, desde la generación de energía hasta la vibración de un cojinete, y eso perfectamente lo sacamos todo organizadito, lo metemos en base de datos de tiempo y ahí hacemos consultas, pero después hay otra parte que puede ser más, pues, por ejemplo, en la parte de recursos humanos, en datos químicos que a lo mejor se van a un laboratorio y se toman en una tabla de Excel y después se modifican y se llevan a otro sitio, que eso lo están metiendo humanos a mano, ¿no? Y hacen lo que quieren porque no tienen, digamos, una organización, cada persona tiene su propio sistema de organización. Entonces creo que ahí habría que incidir sobre todo en la creación de mini aplicaciones, incluso que podrían estar desarrolladas con IA, que ayuden a las empresas a hacer su trabajo diario sin depender de herramientas grandes, ¿vale? Que después permitan exportar esos datos más preparados, más cabitos para generar modelos de IA. Javier comentaba algo bastante importante, que es el flujo de esos datos, el flujo de trabajo, ¿no? Empresas que realmente no han realizado previamente esa labor de digitalización previa y demás, ¿no? Y ahora, pues como bien comentaba, directamente pues queremos aplicar IA. ¿Por qué? Porque todo el mundo está aplicando IA. Sin embargo, otra de los problemas que tiene que salvar la IA en este sentido es la reticencia también, no solamente de ciertas empresas, sino de los empleados de esas empresas a la hora de que en las mismas se empiece a aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Por aquello de que, bueno, pues pueden ser más eficientes que muchos empleados, y esto al final acaba produciendo un problema, ¿no? Estamos en una revolución, sin lugar a dudas, de ámbito tecnológico, salvando las distancias un poco como aquello de la revolución industrial con el tema de los telares, ¿no? La gente al final se va a tener que ir adaptando a esta nueva tecnología. ¿Habéis tenido que lidiar en algún caso con este tipo de problemas a la hora de aplicar vuestras soluciones en empresas que realmente pues, no estaban de acuerdo del todo con todo esto? A lo mejor desde el punto de vista incluso del propio empresario que os contrata, por aquello de que estas automatizaciones pues, pueden hacer perder también ese valor humano, ¿no? Lanzo la pregunta un poco al aire. Nosotros, encaja un poco todo lo que estamos hablando en esta conversación, porque sí que es verdad que ha habido, o hay, de primeras hay un shock, es decir, alguien que está haciendo un trabajo y que de repente le metes un proceso que hace ese trabajo en un minuto, lo puedes ver como una amenaza o como una solución. Entonces, ahí sí que nos encontramos a veces que hay determinadas cosas, por eso intentamos llegar siempre a la unidad mínima, es decir, un caso de uso en tu empresa, un proceso en tu empresa, vamos a probarlo, vamos a ver si funciona, vamos a ver que hacer que la empresa entienda y los empleados entiendan que esto es una herramienta, no es un problema, y que no use esa herramienta es como el que se pone a hacer raíces cuadradas con papel.
Pues la calculadora es una cosa que hoy en día todo el mundo dice, oye, es una calculadora, pues, ¿cómo lo voy a hacer una realidad disparada? Pues es lo mismo, pero a una velocidad exponencial, que es los tiempos que corren son así, van todo mucho más rápido. Entonces nos hemos encontrado con el miedo. En ese sentido, el miedo, yo creo, más bien. Y entonces el miedo se contesta con acompañamiento, con transparencia, decir, oye, te vas a ahorrar este dinero para que ese comercial, por ejemplo, que manda un audio y se hace un pedido del propio cliente, ese comercial se dedica a vender más. No desaparece su trabajo, sino se convierte en otra cosa más valiosa para la empresa. Y el valor humano tiene que estar ahí. Entonces, eso existe, no lo vemos. Y existe, yo creo que todos un poco, en la medida que nos toca. Yo también, pues cuando empezaba, hace años ya empezamos con la IA a hacer cosas, era impresionante como decir, pero bueno, ¿qué es esto? Que me hace a mí un documento de... Pero la diferencia, presentamos un informe el otro día, nosotros, una parte que habéis comentado interesante, también intraempresa, el modo de producción en la empresa ha cambiado radicalmente. Nosotros literalmente con 8 personas o 10 personas hacemos lo que hacíamos antes con 20. Y eso es muy importante. Y entender que al final yo presento un informe que es maravilloso, que me lo ha hecho la IA, no me lo ha hecho la IA, lo ha hecho 20 años de experiencia de una persona que sabe cómo estructurarlo, sabe cómo explicárselo a la IA, y mientras estás yendo a por tu hija a la guardería, vuelves y está tu informe hecho. Pero eso no lo ha hecho la IA. La IA ha rematado esa tarea, y eso es una herramienta que nosotros utilizamos. Y hay que venderlo como eso, es decir, esto es una herramienta y tú puedes conseguir lo mismo en tu empresa. Y no asustarte porque la IA llega y te va a quitar el trabajo. Pero es lógico que nosotros, eso es humanismo en el fondo, tenemos miedo a esos cambios. ¿Queréis cambiar el orden en sí, general? totalmente. Es que parece como muy repetitivo. Nosotros, como lo hemos hecho, ha sido que los productos que creamos sean aplicables en cualquier departamento de la empresa o área. Es decir, cuando dices, lo que te decían a ti, quiero implantar la IA y cómo estáis, etcétera. Piensan que de repente esto es un cacharrito que metes ahí en todos los procesos y funciona. Y no es así. Y efectivamente, el 80% de las plantillas no están adaptadas ni se van a adaptar en la cultura digital, ni al digital, ni a la IA, ni a nada. Entonces, nuestro planteamiento y nuestra estrategia ha sido crear productos que puedan estar en un departamento únicamente, en todos los departamentos, con unión entre ellos, colaboración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestras herramientas las hemos hecho para que sirvan tanto en recursos humanos como en jurídico. Hablas de IA pura, claro. Tanto en recursos humanos como jurídico, como financiero, como producción y logística. Esa ha sido una estrategia empresarial sencillamente para evitar este problema de decir, o me vale para todo o no me vale para nada. Entonces, móntate un Olawi y utilízalo donde quieras. Lo metes en recursos humanos, tienes el ROI, te calcula el retorno de la inversión, solo en recursos humanos. Pero si quieres hacerlo en todos los departamentos, lo haces. Si quieres un grupo de empresas, lo haces. Y otra cosa es que damos servicio a asociaciones y colectivos en los cuales tienen elementos en común las empresas de sus colectivos y utilizan de forma colectiva o con cierto asociacionismo también la herramienta. Esa es la estrategia, por lo menos para cubrir un poco lo que has dicho. Como bien indicaba Luis, bueno, circunstancialmente hemos ido haciendo como el orden, pero en absoluto, o sea, podéis comentar cualquier cosa en cualquier momento y no tenemos por qué seguir ese orden. No sé si Javier o Emilio quieren aportar algo en esta pregunta o pasamos a la siguiente. Yo la fricción que veo sobre todo depende mucho del factor humano que tenga la tarea. Es decir, no es lo mismo estar poniéndole una firma a una nómina de manera automatizada que hacer, como tenemos clientes que se dedican a la animación en 3D o a hacer películas, a hacer anuncios, donde tienen plantillas que ven cómo el mercado está inundándose de herramientas de IA para generar imágenes, vídeos y tal, y dicen, oye, que nos quedamos sin trabajo, pero además es sustituido por un trabajo que quizás no es de tanta calidad como el nuestro, o no tiene ese factor humano, ese factor creativo, ¿no? Entonces depende mucho de la tarea que se quiera automatizar, porque para muchos puede ser simple, tanto para la parte de dirección una solución mágica como para los trabajadores que la sufren, que dicen, oye, que pierdo todos los días 3 horas en hacer este proceso y no puedo hacer estos otros, y necesito automatizar esto para poder dedicarme a lo que realmente le da dinero a la empresa, ¿no? Entonces, pues depende mucho de la empresa y del factor humano de cada tarea. Hay que atacar cada caso de manera independiente. Sí. Yo también creo que para mí el problema está en el operario final. O sea, como he dicho antes, a mí me llama el CEO o el dueño de la empresa y es el que quiere implantar IA. A lo mejor no sabe cómo ni por qué, pero él quiere, ¿no? Entonces eso no es una barrera. Para mí la barrera es, vamos a ponerle la figura de Maripuri.
Maripuri es aquella persona que está haciendo facturas durante 20 años en el mismo ERP y ahora le dices tú que las facturas se hacen automatizadas. Y va a decir, ¿y qué hago yo las otras 7 horas del día? Pues ese es el problema, que Maripuri esa barrera la pone ella, con lo cual ella no me explica cómo es ese proceso o ese flujo de trabajo que hace. ¿Cómo lo solventamos nosotros? Punto número 1, formación. Si Maripuri no está formada, tiene esa barrera, pero si Maripuri entiende que tiene que usar la IA y se puede apoyar de la IA, esas 7 horas las va a aprovechar en darle al negocio un valor que antes no se lo estaba dando, porque estaba siendo un robot, que estaba haciendo siempre lo mismo, sota, caballo y rey. Ahora va a poder aportar muchísimo más valor a la empresa, con lo cual para mí la IA no va a quitar trabajo, ¿vale? No le va a quitar el trabajo a ella, pero quizá sí se lo quite si no se forma en IA. Es decir, la inteligencia artificial creo que va a empezar a sustituir a personas que no la usen. IA más humano siempre va a valer más que la inteligencia artificial por sí sola. Sí, yo justamente al principio, ¿no?, de la intervención puntualicé mucho en eso, ¿no?, en esa cultura del cambio y en ese apoyo también a los trabajadores, ¿no? Y ciertamente, seguramente nos habremos encontrado muchos de nosotros a esta Maripuri, ¿no? Porque al final existen muchas expectativas o mucho miedo, ¿no?, de sustitución del trabajo, ¿no? Entonces, yo tuve un suceso así, ¿no?, que incluso entró en una reunión con directivos, ¿no?, para marcar ahí un poco con ese miedo de me lo vais a hacer más difícil, yo esto no lo voy a saber hacer y ahora qué, ¿no? Y entonces, bueno, desde ese punto, y por eso lo he puntualizado al principio, nosotros trabajamos desde ese entendimiento. No solo nos reunimos con el personal directivo, sino también con el tejido del trabajo, ¿no?, el equipo humano, porque es muy importante tener esa transición paso a paso. Y es que realmente ves que sí, a lo mejor hay algunas personas que sí, que si solo hacen una tarea, pues luego se quedan 7 horas, pero la realidad no, la realidad es que hay mucho trabajo atascado, que presupuestos tienen que salir a 2 semanas o así, porque hay otras tareas que la administrativa tiene que hacer. Entonces, si desatoramos esas tareas repetitivas, podemos enfocarnos más en las de mayor valor, ¿no? Entonces, sí, como puntualizar es muy importante, y que creo que sí que ahí estamos todos en esa línea, ¿no?, de ese trabajo, ¿no?, de acompañamiento también a los trabajadores. Habéis sacado un concepto muy importante, que es precisamente el de la formación. Ese acompañamiento no solamente desde el conocimiento de la herramienta, sino una nueva, digamos, un nuevo aprendizaje, un aprendizaje continuo con respecto a lo que es esta tecnología en cada una de las empresas, principalmente pues con personas que inicialmente pues están muy alejadas de este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Ofrecéis en este sentido determinados programas formativos? ¿Cómo os enfrentáis a esa parte de, bueno, la empresa ya tiene su herramienta, ya tiene su parte de automatización? Una vez que el empresario ya tiene esa herramienta, ¿cómo acompañáis a nivel formativo, de aprendizaje y demás, para que el resto de trabajadores realmente puedan aprovechar todo eso? Bueno, pues si quieres, por alusiones, porque he sacado yo el tema de la formación. Nosotros, bueno, aparte de que damos formaciones a demanda, según lo que nos piden, una vez que implantamos un sistema, sí que seguimos y tenemos un servicio mensual en el cual seguimos esa formación y consideramos súper necesaria. Pero más allá de la formación técnica o de cómo se usa, que hoy en día creo que para mí la IA es diferenciadora por la accesibilidad que ha dado, otro tipo de tecnología quizá era demasiado compleja para que todo el mundo la usase. Hoy en día, como decía el compañero, quien no sabe enviar una nota de audio, ¿no? Entonces es mucho más fácil y la estás usando. Tema formación, a nosotros lo primero que hacemos es romper barreras mentales, romper las barreras de qué procesos puede hacer la IA y qué procesos yo tengo en mi cabeza que es imposible que haga. Y normalmente con una formación y una buena apertura mental empiezan a descubrir cosas en el día a día, y eso es lo que causa interés a que se sigan formando, porque yo no estoy todos los días de su vida diciéndoles ahora ha salido Notebook LLM, ahora era esta, pero si ellos se fijan en de verdad las tareas que aportan valor y cuáles pueden sustituir por IA, porque son muy repetitivas, acabarán encontrando por sí mismo la tecnología que es necesaria. Y creo que esa para mí es la mayor formación que hay, la apertura de mente para poder a partir de ahí dar los siguientes pasos.
Sí, yo por ejemplo, por un lado sí, dentro de lo que es el servicio, bajo demanda por supuesto, hacemos mentorías tanto grupales como individuales para poder ir implementando ese día a día, pero antes de más que lo que es la formación, es verdad que a día de hoy a mí ya me cuesta imaginar un solo sector donde la inteligencia artificial no vaya a transformar ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, más que solamente la formación como proceso, es decir, hay que tener esa lógica de que todos los modelos de negocio están cambiando, y esa lógica de como empresario, como CEO, de esa mejora continua e ir invirtiendo en inteligencia artificial o en tecnología, que muchas veces se han hecho otro tipo de inversiones y que ya en esas nuevas proyecciones financieras anuales debe ir yendo esta parte de innovación y de aplicabilidad dentro de las empresas como de manera ya transversal, ¿no? En la lógica de cualquier empresario, porque la brecha se queda muy grande, ¿no? De las empresas que ya están implementando IA, que están aumentando un 27% la productividad laboral frente a las que no. Y en ese sentido, ya te digo, es decir, desde el acompañamiento nosotros hacemos mentorías grupales y mentorías individuales también para ese paso a paso, porque es que al final también, yendo un poco también a los datos, ¿no? Si nosotros tenemos los datos, vemos que una aplicación más enfocada a producto, ¿no? Tenemos esos datos de que a lo mejor de 5 o 6 usuarios de tu empresa, ese software solo lo está usando al final 2 personas, ¿no? Nosotros como propios analistas de nuestro producto, nuestro servicio, yo en este caso no tengo, ¿no? Nos permite también mejorar con esos datos la toma de decisiones o mejoras de onboarding hacia los trabajadores, porque tenemos esos datos de decir, no se está aprovechando nuestra herramienta, necesitamos aportar ahí más valor e incluso pues evitar ese abandono, ¿no? Ese crunch de lo que es la empresa, así por añadir. En nuestro caso tenemos 2 aproximaciones. En cuanto al producto puro, hemos aprendido de mercado, es un producto SaaS, como los 100.000 que hay, diferente en concepto, pero el producto SaaS. Y al final tiramos de canal audiovisual, básicamente. Canal audiovisual, enseñanzas rápidas, pequeñas píldoras formativas de cada cosa, cómo se hace. Eso para la formación al cliente. Eso lo puede ver un directivo en 1 minuto y lo puede ver un operario en 1 minuto. Exactamente igual. Y la operativa es exactamente la misma. Con lo cual esa es la estrategia de los productos. ¿De dónde viene eso? Que hemos conseguido una usabilidad brutal. Es decir, cualquiera que maneja la herramienta puede saber utilizarla, y si no lo sabe tiene un pequeño vídeo de minuto y medio en que lo va a aprender. Eso es estrategia de producto. Pero en nuestro caso es un poquito más complejo. Daroma Innovation representa un consorcio Activa Digital que ha sido adjudicado en Extremadura para la formación en digitalización, un programa de digitalización de fondos Next Generation, ya sabéis, dinero de Europa, que baja a la EOI, que pasa por consorcios, Activa Digital, y al cual nosotros representamos en la parte de mentorías a las empresas. Esos son por los 300 empresas, alumnos que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, más, porque tenemos que alcanzar 600 en breve, con lo cual bastantes más. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Qué combinación hacemos? Bueno, por supuesto con partners locales también, locales, regionales como CREX, por ejemplo, o algunas otras entidades. ¿Qué hacemos? Utilizar la herramienta, nuestros propios productos, para ayudar a esa formación. Es decir, hay que hacer un plan de digitalización, es el objetivo de la formación, de esta formación en particular. Bien, pues ponemos Olawi al servicio de las empresas gratuitamente, claro, para que con Olawi y con IA puedan mejorar y ayudarles a hacer ese plan de digitalización. Eso es lo que estamos haciendo, con lo cual, un caso un poquito especial en nuestro, a lo mejor, utilizamos nuestras propias herramientas para fomentar la formación en digitalización de la PYME. Bueno, coincide, hemos podido encajarlo y ganamos todos. La empresa, la PYME gana, yo gano porque ven mis herramientas, y asimismo mi mentorización a la empresa es mucho más fácil, porque la mentorización vocal, digamos, 1 contra 1, es extremadamente complicada, extremadamente. Tenemos el grupo Lares de residencias de ancianos, de todo tipo de residencias. Hemos tenido 40 empresas alumnas de Lares y el nivel de comprensión tecnológica era bastante normal, no voy a decir bajo, vamos a decir normal. Una mentorización en digitalización a ese tipo de empresas ha sido terrible. En cambio, con las herramientas que utilizamos, en particular la nuestra, ellos mismos pueden ir consultando, aprendiendo. Al final es conversacional, es generativo,
y es hablarle a otro humano que está al otro lado. Con lo cual hemos simplificado el proceso de mentorización enormemente. No os podéis imaginar. Vamos ya por el grupo 16 y este grupo ya le das la herramienta y solo te pregunta cuando tiene dudas, pero básicamente hemos conseguido eso. Así que bueno, aprovechamos los productos para formar también. Adelantaba al principio que una de las preguntas que quería haceros además es ¿qué otras herramientas, paradigmas, tecnologías pensáis que pueden marcar la diferenciación en los próximos años, no solamente con la inteligencia artificial? Entonces, en este sentido, miro un poco a Ángel, porque sé que está haciendo como nosotros, se está adentrando en computación cuántica y demás, por si podías ofrecernos tu visión al respecto. A ver, nosotros desde el principio, cuando montamos la empresa, lo que dirigimos muy claramente fue la IA y el mundo cuántico, alineados. La IA hoy en día está más universalizada, es relativamente accesible, y el mundo cuántico está pues, lejos de la realidad todavía. Pero nosotros sí que estamos intentando hacer un esfuerzo para conseguir como hacer converger esos dos mundos a través de producto. Hemos enfocado mucho a producto y tenemos nuestro producto que es Bolonia, que es nuestra guía transaccional, y dentro de nuestra guía transaccional vamos a meter, por ejemplo, la primera capa del mundo cuántico, porque hablamos del mundo, una de las partes del mundo es computación, pero la primera capa es la seguridad. Dentro de unos años, no sabemos cuándo exactamente, pero dentro de unos años, cuando la computación cuántica funcione, absolutamente todos los dispositivos que existen en nuestro saber tendrán que cambiar el cifrado, es decir, tendrán que cambiar la forma en la que manejan la seguridad, porque los algoritmos cuánticos van a poder descifrar la seguridad actual. Entonces estamos anticipándonos a eso y hemos metido una capa de cifrado cuántico en nuestra IA. Es decir, nuestra IA, que es al final que mandes un audio de WhatsApp y te genere un pedido, dentro tiene una capa de cifrado cuántico. Hoy en día sobra, pues puede ser, pero estamos ya viendo que hay muchos, tenemos un caso de uso, por ejemplo, con una empresa estatal que tiene armeros, y esos armeros son unos armarios que se abren con lenguaje natural, o se gestionan con lenguaje natural, y en ese contexto es muy importante la seguridad, y un cifrado cuántico ahí pues marca un poco la diferencia en ciertas cosas. Entonces creemos que en este sentido, por un ejemplo rápido, pero también en el sentido de que la IA que todos conocemos, que todos escribimos y todos en nuestra casa con ChatGPT hacemos, al final se basa en computación, y esa computación va a llegar a un límite, y la computación cuántica lo que va a hacer es exponencialmente elevar ese límite para poder converger todo. Entonces, a nivel, digamos, detrás de las cortinas, donde nadie lo ve, eso es fundamental, y eso va a explotar en poco tiempo. Casos prácticos que estamos intentando desarrollar con una empresa importante en España de venta de muebles y tal, es una gestión, un algoritmo cuántico que permita gestionar las rutas de envíos, que son miles de rutas diarias de envíos, en segundos. Es decir, que necesita optimizar esas rutas, y eso en un algoritmo habitual o normal es muy complejo. Entonces, intentar hilar eso con esa super tecnología que hay detrás con la cuántica, más la IA, es nuestro reto, y estamos trabajando en ello, intentando anticiparnos un poquito a eso, y creemos que es algo que sí o sí va a ser fundamental. Menos mediático quizá, pero muy fundamental, porque es un mundo un poco más complejo, digamos. Muy bien, pues vamos a ir concluyendo. Si os parece, os pediría una frase a cada uno, una pequeña conclusión de cómo veis vosotros actualmente esto y cuáles creéis que son los próximos pasos que tenemos que dar, sobre todo de cara al tejido empresarial. ¿Empiezo yo? Bueno, pues yo básicamente creo que en cuanto a la parte sobre todo de formación, la gente o la persona que está delante de un ordenador en una oficina, que hoy en día maneja 2 o 3 herramientas de manera pro, tiene que aprender a utilizar la IA no como sustituto del buscador de la caja de Google, sino como una herramienta que le puede solucionar muchos problemas, como el genio de la lámpara que todos esperamos. Sí, yo coincido que la formación y la formación aplicada, creo que el oro del momento que estamos viviendo son los datos. Como bien comentábamos, yo con mi herramienta te pongo un Ferrari, pero de nada sirve si no lo alimentas con buenos datos. Entonces creo que, aunque sea una empresa pequeña y no lo valores, debes empezar a medir y a captar un dato de calidad.
Sí, coincido completamente, ¿no? Todo parte desde esa estructura y organización del negocio, no solamente la parte tecnológica, sino de saber hacia cuáles son los objetivos, qué problemas resolver dentro con tecnología y con la inteligencia artificial en este caso, y desde ahí con datos limpios, estructurados y filtrados ya poder ir desarrollando, y sobre todo pues, desde un acompañamiento y desde el rigor experto, y siempre también con un enfoque ético, ¿no? del uso de la inteligencia artificial, que siento que es muy importante, y con este enfoque también centrado más en el desarrollo enfocado a las personas. Pues nosotros, por nuestra parte, seguir trabajando. Yo lo de la formación lo veo muy interesante. Lo que pasa es que nuestro enfoque es un poco distinto y es intentarse trabajar duro para hacer que esa tecnología se adapte a la vida de las personas. Es decir, que insisto lo del WhatsApp porque más de 200 empresas nos han dicho que el WhatsApp es lo que quieren, pero si mañana es otra cosa habrá que adaptarse a otra cosa. Pero que el uso de la IA sea sostenible en costes para las empresas y que lo entiendan, y que además sea fácil. Es decir, lo mismo que le mandas un WhatsApp a tu mujer o a tu hijo, que lo hagas para hacer un tema empresarial, cualquier reto empresarial que tengas. Y eso pues es lo que nosotros hemos enfocado, porque al final lo de la formación es un mundo muy amplio, hay muchísimos verticales o casos posibles ahí, pero creemos que al final democraticemos esto con una tecnología potente, transparente y sostenible en costes. Ese es nuestro enfoque. Pues me acaba de quitar mi palabra, que es democratizar, efectivamente. Nuestra experiencia con la PyME claramente nos lleva a que la clave es democratizar la IA a través de herramientas sencillas y fáciles de usar. Es en lo que estamos nosotros en este caso, es nuestro foco de productos, y es en lo que nos centramos. Pero además es que es la experiencia diaria. Al final es como cuando trabajaba en la televisión. Hace muchos años trabajaba en la televisión, ponía las audiencias delante de Manuel Campo Vidal, el director general de Antena 3, y yo le decía, no entiendo estas audiencias, pero si este programa es muy malo, ¿no? Dice, no, es que tú no eres el oyente o el espectador medio. Y tuve que comprender en la televisión que yo no era el espectador medio. Pues aquí pasa lo mismo. Seguimos pensando que la PyME es su dirección general, que la PyME es el responsable de IT. No, la PyME el 80% es la gente que necesita algo sencillo, muy sencillo, recursos humanos, financiero, cualquier administración, muchísimo administración. Por eso la palabra nuestra es democratizar, y hacemos herramientas para eso. Sí. Muchas gracias a todos por participar. Gracias también por la invitación para que yo mismo estuviera aquí representando al Centro de Supercomputación de Extremadura, y sobre todo por el valioso intercambio de experiencias que hemos compartido. Sin duda esto daría para muchísimo tiempo más. Vamos a aprovechar además ahora que si no me equivoco, Ana, hay una pausa para el café, y podemos seguir hablando y conociéndonos, sobre todo con el resto de asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.